Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Les invito a que vayamos a Primera de Corintios capítulo 12. Nuestro tema es: el amor es el camino más excelente para ejercer los dones. Estamos hablando de los dones y creo que hasta ahorita, hasta acá, hasta este punto está más claro, ¿no? Yo creo que anteriormente no teníamos claro cómo funcionaban los dones, que hemos estado aprendiendo que hay dones mejores y hay dones inferiores o no mejores, pero no podemos eliminarlos porque ahí están ahí. Siempre hay algo que aprendimos del apóstol San Pablo, que su respuesta a todas las preguntas de los corintios es sí y no, o no y sí, ¿verdad? Así él, ¿se acuerdan que cuando le preguntaron acerca de comer lo sacrificado a los ídolos, y el cuál fue la respuesta que él dio? No y sí. O sea, no, él no dijo sí y no, sino que dijo no y sí. ¿Por qué no y sí? Porque en Hechos había dicho que 4 cosas le habían mandado a los gentiles, y una de las cosas era no comer lo sacrificado a los ídolos. Pero viene Pablo acá en 1 de Corintios y él dice que sí se puede, porque el conocimiento que tenemos es de que solamente hay un Dios y que un ídolo nada es, ¿verdad? Entonces, y lo más importante ahí es conocer lo que está detrás, porque lo que está detrás de lo sacrificado o de los ídolos son los demonios, dice. Entonces él llegó al punto de enseñar a los cristianos que es no y sí. Si por causa de mi hermano le es ocasión de que caiga, no como, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que dijimos que de repente vamos si los que somos de pueblitos, los que somos de Tlaltecahuacán, y por ejemplo ahí hacen fiestas, ¿no?, a los ídolos, y de repente vamos con nuestros familiares y nos ofrecen, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted? No preguntar, dice, y comerlo. Por eso dice, cuando vayas a la carnicería ni preguntes, porque se acuerdan que allá lo que sacrificaban a los ídolos lo vendían en la carnicería. Por eso él dice, ni preguntes, por causa de conciencia. Pero si es ocasión de mi hermano, mejor no como, dice, ¿verdad? Por amor a mi hermano no como. Entonces estamos viendo todo esto. Ahora estamos hablando de los dones, y se acuerdan que él enfatizó mucho sobre 2 dones, que es el don de profetizar y el don de lenguas. Entonces vamos a ir al 12:31. Mire lo que él dice. 1 Corintios 12:31. Vamos a leer estos versículos y oramos. Dice: procurad pues los dones mejores. Diga conmigo: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Leamos de una vez el versículo 1 del capítulo 13. Hoy vamos a entrar al capítulo 13. 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces tenemos que, en nuestro tema les decía, el amor es el camino más excelente para ejercer los dones. Oremos. Padre celestial, Padre bendito, Padre de gloria, Padre de misericordias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos dirigimos a ti en esta hora, porque queremos, Señor, que tú nos hables una vez más. Danos, Señor, nuestro suministro. Danos, Señor, el pan de cada día, Señor. Queremos, Señor, recibirte, Señor. Queremos comerte. Queremos aún comer a nuestros hermanos. Queremos disfrutarlos también, porque a eso venimos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hemos puesto atención acá, hay muchas cosas que hemos aprendido de Corintios, ¿no?
y esto es bonito, pero dice el versículo 31, procurad pues los dones mejores. O sea que, como les decía al inicio, hay dones inferiores o dones no mejores, pero hay dones mejores. Pero él aún va a decir, mas yo os muestro un camino aún más excelente, porque si nosotros no tenemos cuidado, más en los siguientes versículos de aquí en el 14, capítulo 14, Pablo dice que el que profetiza es mayor el que habla en lenguas, ¿verdad? Es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. Si nosotros no tenemos cuidado, si yo profetizo, y si aún lo hago en los 3 niveles que ya hablamos, son 4, pero el cuarto, eso es diabólico, eso no. Ahí entra el diablo. Pero en los 3 niveles que ya hemos hablado, si yo entiendo así, me voy a creer superior al hermano que habla en lenguas. Entonces Pablo fue muy balanceado porque dijo, bueno, sí, mayor es el que habla en lenguas, pero ahora yo les muestro aún un camino más excelente. Hay un camino más excelente, por eso nuestro tema es el amor es el camino más excelente para ejercer los dones. Entonces, hay algo que Pablo nos está diciendo a nosotros, porque había un problema en la iglesia en Corinto, y él escribió para dar solución a esos problemas. Por eso él dice que todos los cristianos debemos procurar los dones, pero los mejores dones. Él ahí da una lista, pero él dice que nosotros procuremos los dones. Vamos a ir al capítulo 12, no nada más para ver la lista de los dones que él nos dice. Dice el versículo 28, de ahí de 1 Corintios 12. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Se dan cuenta? No sé si él lo puso en orden de importancia, pero al parecer sí, porque se acuerdan que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Entonces, él está diciendo aquí que procuremos los dones mejores. Dijimos que Pablo también dice que no debemos impedir que se hable en lenguas. O sea que son dones que Dios ha dado a su iglesia. Pero el punto es de que ha habido abuso. Y eso ha sido desde el inicio. Cuando Dios dice no, el hombre dice sí. Dios dice, ¿sabes qué? Mejor profetiza porque edificas la iglesia. ¿Y qué hace el hombre? Enfatiza más en el don inferior. Y eso había en Corinto, por eso él escribió eso. Y él dice, ¿saben qué? Yo hablo más lenguas que todos ustedes, y vamos a eso. Porque aquí en el capítulo 14 él va a decir, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Porque Pablo no solamente tenía la experiencia de hablar lenguas angélicas, sino también lenguas humanas. Sí, porque se acuerdan que ya hemos hablado de que él fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, y él oyó lenguaje, dice, que no le es dado al hombre decirlo. Entonces Pablo sí tenía la experiencia del lenguaje angelical, pero también tenía la experiencia del lenguaje humana, porque Dios lo dotó, por eso él podía ir, decíamos que él iba con los griegos, ¿verdad? Él iba con los romanos, que se hablaba el italiano. Él también tenía la meta de ir hasta España. Se cree que él hablaba hasta español. O sea que Pablo era una persona que Dios lo capacitó. No sé cuántos idiomas hablaría Pablo, pero Dios le dio ese don, ¿verdad? ¿Cuántos idiomas habla usted? El español y apenas. No se crea, sí hablan bien español ustedes. Yo tuve que aprender el español. Se los he dicho muchas veces.
Por eso a veces digo unas cosas por otras, pero es que yo tengo que pensar en mi lenguaje natal para hablarles a ustedes. ¿Qué les parece? Es que ya se hizo una mezcla porque a veces pienso en inglés. ¿Ah? Porque nomás va uno unos 3 meses, 4 meses a Estados Unidos, ya se le pega a uno una frasecita, ¿verdad? Y si ustedes van a Oaxaca, ahí donde está mi mamá, donde yo nací, con un tiempo se les va a pegar unas palabras. Mi esposa sabe unas palabras, no entiende todo, pero sabe quizás 3, 4, 5 palabras que le enseñaron los niños allá. Pero bueno, volvamos al punto, pues, de que Pablo, él hablaba más idiomas, ¿ok? Entonces, él dice que tenemos que procurar los dones, ¿qué? Mejores, lo dice en el 12:31, procurad pues los dones mejores. Entonces, de acuerdo al hablar de Pablo, de las dos cosas, de los dos dones de profecía y de las lenguas, ¿cuál sería el mejor ahí? El de profecía, es lo que él dice, ¿sí? Pero también dice, no impidas que se hable en lenguas, porque también el hablar en lenguas también se vuelve mejor cuando hay interpretación. Y si no hay interpretación, no es mejor, porque la persona que lo habla para con Dios. Por eso dice, no lo impidas, ¿verdad? Dice que es más, el que habla en lenguas no tiene que pensar para hablarlo. Es algo que da el Espíritu, algo que sale. No es algo que no es algo premeditado. Es algo que que sale natural. Yo no he tenido la experiencia, les he dicho muchas veces, no he tenido la experiencia, lo he deseado, pero Dios no lo me ha concedido. Yo creo que algún día, pero quiero decirles que todos tenemos ese lenguaje en nuestro espíritu, nomás que no a todos se nos da. Porque en los otros mensajes les dije que a mí me ha pasado, y muchos de ustedes le ha pasado. Usted está leyendo una escritura de la Biblia y dice, no entiendo. Y a veces dice uno, le va a preguntar al hermano, no sé, Aarón, no sé, le va a preguntar para que me diga, para que me explique. Pero ya es noche, ya estar dormido, ya estar descansando. Mejor, Señor, tú sabes, no entiendo, pero tú sabes. Ya te vas a acostar y al siguiente día o a los días lees otra vez y lo entiendes. ¿Quién te lo explicó? Un ángel vino a tu espíritu y habló. Tú ni lo escuchaste ni lo entendiste, porque es un lenguaje que no se escucha. Por eso dice que el espiritual sí lo entiende. Para el natural, para el almático, es locura. ¿Me explico? Entonces, hay un orden, pues, pero yo quiero que vean ustedes que el don mejor es de la profecía. Ya explicamos que hay 4 niveles de profecía. Y eso Pablo dice que mejor que se profetice, porque así se edifica la iglesia. Leamos 1 Corintios 14, 1. A ver si estoy bien. 1 Corintios 14, 1. Sí. Dice, seguid el amor, porque ahora él dice, está bien, hay dones inferiores, hay dones mejores, pero hay algo más excelente. ¿Ok? Excelente es más que es mejor, ¿verdad? A veces mi esposa me dice, ¿cómo te fue en el ensayo? Y antes yo decía, bien. ¿Y? ¿No? Di otra cosa, quiero saber otra cosa. Y a otro día, ¿cómo te fue en el ensayo? Excelente. Ya, mucho mejor que bien. No, excelente, excelente. Entonces, dice Pablo, seguid el amor, porque el amor, lo más excelente. Dice, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 3 niveles de profetizar, son 4, el tercero no debemos de hacerlo. El primero son los 66 libros de la Biblia, es el primer nivel de profecía. El segundo es aplicar lo que ya está escrito. Dar una palabra fresca al instante, es lo que yo estoy haciendo. Y el tercer nivel es cuando se puede profetizar a algún hermano,
lo que hacía el profeta Agabo. ¿Se acuerdan lo que él profetizó? Que iba a haber hambre. Él profetizó que Pablo lo iban a golpear y todo eso, lo iban a azotar. Entonces, hermanos, sobre todo que profeticéis. Versículos 3 al 5 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. De eso es el profetizar. Pero ¿cuál ha sido el abuso también de la profecía? Decíamos que de repente se levanta un siervo y dice: el Espíritu Santo me dice que te va a ir bien este año, va a ser prosperado, ¿no? Y siempre se profetiza de esa manera, ¿no? Dice el versículo 4: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, sí edifica, pero a la persona. Es un don de provecho personal. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, porque vuelvo a repetir, sí podemos todos, porque te lo tenemos en nuestro espíritu, pero no todos Dios lo da. ¿Me explico? Hay quienes sí dan, porque ya vimos que son todos apóstoles, no. ¿Son todos profetas? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. Es que Dios colocó a cada miembro en el lugar que Él quiso y le dio el don que Él quiso, ¿verdad? Entonces, a ver, ahora, hay cosas que en la iglesia hacemos y no debemos de tener o preocuparnos de cierta manera si no se ve lo que hacemos, pero hacemos algo en la iglesia. Es lo más importante. ¿Se acuerdan que cuando hablamos les dije cuáles son los miembros menos fuertes, más frágiles? El miembro más pequeño, el corazón, dijimos, ¿no? El corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, son los que no se ven, pero son los más necesarios, así dice Pablo. Así que tú eres necesario. Entonces, hermanos, veamos que lo que está diciendo Pablo, pues, porque luego sigue diciendo: porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. O sea, el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, Pablo, el apóstol San Pablo, está desafiándonos a que busquemos los dones mejores. Pero recuérdense que nuestra tendencia es lo que Dios dice que no, vamos, ¿verdad? Entonces ya vimos cuáles son los dones mejores. Por lo menos ya vimos uno, que profetizar es mejor, porque edifica a la iglesia. Porque Pablo, su preocupación siempre ha sido el cuerpo, la iglesia, los hermanos. No había otra cosa en su corazón. Él siempre en su corazón llevaba a la iglesia, el cuerpo de Cristo, que todo lo que hagamos sea para la iglesia. Amén. Entonces es importante para un cristiano que aprenda a profetizar, que es predicar la palabra. Pero después de que él dice que procuremos los dones mejores, ahora nos dice ahí en el 12:31: mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente que nos quiere mostrar el apóstol después de hablarnos de los dones? El amor. El amor. Hoy vamos a ver lo que significa el amor y lo que es ir en pos de Él, a fin de ser llenos del amor para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque el objetivo de que nosotros nos llenemos del amor es para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, necesitamos estar llenos de amor para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, Él siempre estaba preocupado por el cuerpo de Cristo. Nosotros también tenemos que estar por el cuerpo, por la iglesia, por nuestros hermanos. Entonces Él dice que procuremos los dones, los que no son de provecho personal, sino los que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a estar viendo lo que es el camino más excelente, y el camino más excelente para adquirir los dones superiores o mejores y para ejercitarlos es el amor. Ese es el camino que tenemos que tomar todos. La iglesia en Corinto, así como la iglesia en este último tiempo, allá en Corinto ellos tenían mucho conocimiento de los dones. Ellos se acuerdan que
Ahí en el capítulo 1, Pablo les dice que no les faltaba en ningún don. Y ya habíamos hablado de que son dos, pero también podemos entender que son estos dones también. ¿Se acuerdan cuáles son los dos dones que no les faltaba a ellos? El Espíritu Santo y la vida eterna. O sea, eso a ningún cristiano le falta eso. Todos los cristianos lo tenemos. Pero ellos también se enfocaban en los dones milagrosos, en los dones espirituales. Pero hacían mucho énfasis en vez de los mejores, estaban en los inferiores. O abusaban de los dones. Como hoy día. De repente se levanta un profeta y es para profetizar lo mejor para una persona. ¿Y cuál es lo mejor para él? Que le va a ir bien, que le va a ir mejor, que va a conseguir esa casa, que va a conseguir ese carro, que se va a casar. Siempre lo mejor. ¿Y se acuerdan de los profetas de, cómo se llamaba el rey que estaba con Josafat? Y a ese rey, se me fue el nombre, pero a ese rey siempre le gustaba lo que profetizaban los demás profetas, pero no le gustaba cómo profetizaba Micaías, porque Micaías siempre le profetizaba lo peor. Y hoy día ningún profeta se atreve a profetizar lo peor a las personas porque así le va. ¿Sí o no? Pero sin embargo tenemos al profeta Agabo, y él siempre profetizó, dos cosas que profetizó que vemos ahí, en Hechos, fue lo peor, porque primero dijo, va a haber hambre. Pero los profetas modernos de hoy día, hermano, este año va a ser lo mejor. Feliz año 2023, ¿verdad? Próspero año nuevo. ¿Y cuál es y si hay prosperidad? Siempre vemos que el mundo va de mal en peor, ¿ok? Entonces, los corintios abusaban de los dones, especialmente de los dones milagrosos. Pero también él nos enseña que un balance. Él no elimina, no quiere que impidamos que se usen los dones inferiores, en este caso de hablar en lenguas, pero que no haya un abuso. Pablo no quiere que impidamos, no impidáis el que se hable en lenguas. Podemos hablarlo, bueno, no todos, pero hay quienes les da, tiene que hacerlo porque es un don que Dios le da. Y a ninguno de nosotros nos debe de parecer algo extraño. Pero también hay hermanos que han eliminado los dones. Tenemos a los fundamentalistas. En el grupo de los fundamentalistas dijimos que está la iglesia metodista, los presbiterianos, los bautistas, ahí están en ese grupo. Y para ellos los dones ya no existen. Ya no creen ellos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Sin embargo, está el otro extremo, los pentecostales. Ellos hacen muchísimo énfasis en los dones milagrosos, pero en cuanto al conocimiento de la palabra, derrotados, no tienen. Entonces hemos dicho que el mejor cristiano sería el pentecostal bautista, o el pentecostal presbiteriano, el pentecostal metodista, decíamos, ¿verdad? O sea, si fuera así, pero nosotros hemos enseñado que tenemos que mantenernos en el centro, un balance, ¿no? Siempre me gusta recordar del pastor Francisco Javier Hernández, es un amigo nuestro. Y él un día dijo ahí en la Alianza de Pastores, hermanos, yo soy un bautista pentecostal, dijo. Sí, porque son de las pocas iglesias que son bautistas y tienen batería, tienen todos los instrumentos que usamos nosotros. La mayoría de las iglesias bautistas solamente usan un órgano y sentaditos cantando, ¿verdad? Y eso lo ha enseñado el pastor Carrillo, ¿no? De que el mejor cristiano sería un bautista pentecostal, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no abusar de los dones, ni tampoco eliminarlos. Pero ahora Pablo dice que Dios nos ha llamado a nosotros a un camino más excelente. El camino más excelente es experimentar a Cristo como nuestra vida. Ese es el camino más excelente.
Porque podemos ser como Sansón, decía el hermano, ¿verdad? Derribando puertas, llevando los cimientos, los postes de las casas, pero derrotados por una Dalila, decía el pastor Carrillo. Entonces, nosotros, hermanos, quizás usted haya oído enseñanzas acerca de 1 Corintios, del capítulo 13, que habla del amor. Muchos hablan de que ese capítulo es el capítulo del amor y todo eso, pero no saben cuál es el propósito. Es importante considerar la secuencia en que está escrita la Biblia. Una vez decía el hermano de que gracias a Dios que el capítulo 13 está entre el 12 y el 14. Y yo me reía, pues, y eso no tiene nada de revelación. Pues ahí tiene que ir, ¿no? ¿Verdad? Porque el 12, 13 y 14. O sea, pero él lo que estaba diciendo, lo que está escrito en el 13, Dios en su soberanía puso ahí. Yo me puse a meditar en esto, porque el 12 habla de los dones y luego el 14 también. ¿Y cuál fue el propósito de que Pablo pusiera del amor, el capítulo 13, en medio de esos dos capítulos? ¿Por qué no habló del 12 y por qué no puso de lo que dice el 12 y el 14 junto y al final el 13 de que habla el amor? Es que es algo, hoy vamos a entender algo bien precioso. Por eso lo más excelente es el amor, O sea, sin ignorar lo demás. O sea, no está diciendo que no hagamos los dones. O sea, ¿cómo vas a mostrar el amor? Es a través de la función de las cosas que hacemos en la iglesia. Amén. Por eso yo les decía, si yo canto, lo hago por amor. Si yo predico, por amor. Si usted viene a la reunión, por amor. Si usted limpia, por amor. Todo por amor. Porque si no es por amor, no sirve. No sirve. Recuerden que Corintios, la primera epístola a los Corintios fue escrita para arreglar todos los problemas individuales y colectivos que había en la iglesia en Corinto. Entonces Pablo, cuando pone en el 12 de los dones y en el 14 de los dones, pero en medio pone el amor, es que hay una forma correcta de ejercer los dones. La forma correcta de ejercer los dones es el capítulo 13, es el amor. El amor es el camino excelente por el cual se ejercen los dones. Cada vez que se dice la palabra excelente es porque es lo mejor, sí. Por ejemplo, a veces, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo me salió? Pues más o menos. Pero cuando es algo de calidad, excelente, excelente. En el mensaje anterior hablamos de una fórmula, y es la HECAA. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Significa, son como siglas, ¿no? Pero dijimos como una fórmula para llevarlo. Porque, por ejemplo, la fórmula del agua, H2O. ¿Verdad? Entonces, también nosotros necesitamos hacer eso. El sábado le estaba diciendo a mi hermano Rubén porque a veces me hacen preguntas, y hermano, y rápido me acuerdo de un versículo y voy, aquí está, ¿no? No es que porque yo sea muy inteligente, o sea, ahorita lo que hago es, me voy al celular, ¿no? Pero antes alguien me enseñó a mí, alguien me dijo, cómprate unas tarjetitas, hay algunos que se hacen como acordeón. Pon todos los versículos importantes, los que no te sabes de memoria, pero son, todo es importante, pero lo que quiero decir es que hay, por ejemplo, si dicen, vas a un velorio y hay versículos que hablan sobre el velorio, ¿no? Entonces yo hacía eso, escribía un versículo y así lo traía. Y también este hermano que me enseñó dijo, es para que tú pelees con los testigos de Jehová, me dijo, porque te hacen preguntas y ellos, no crean ustedes que los testigos son gente ignorante, ellos tienen mucho conocimiento. Y el cristiano, como no estudia, pues ahí lo tuercen a veces, lo confunden, lo atoran, ¿no? Entonces me decía él, para que te pelees con ellos, pero ya yo entendí que no es para pelear con ellos, es para ayudar a edificar a la iglesia, ¿no?
Entonces, es una forma, una buena herramienta eso, así me lo enseñaron. En el instituto, no se crean. Un hermano ahí me enseñó, de verdad. Entonces, hay una fórmula que decíamos que es HECAA, como EKA, ¿ok? Así. Estas siglas significan, o quiere decir, hablar nos hace ejercitar el espíritu, y el espíritu nos trae al cuerpo, y el cuerpo es para la administración de Dios, y la administración de Dios se tiene que hacer con amor, ¿ok? Esa es la fórmula. Hablar nos hace, hablar por el espíritu, para el cuerpo, y el cuerpo es para la administración, y en la administración de la iglesia se hace con amor. Ok, vamos a 1 Corintios 13:1 nuevamente, porque ahí estamos. ¿Y por qué es importante el amor? Porque él va a decir, dice el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ya vimos que hay son dos cosas diferentes, lenguas humanas y lenguas angélicas, ¿ok? Y no tengo amor, vengo a hacer ¿qué? Así, es para despertar. Pero nadie está dormido en esta hora. Pero así es lo que está diciendo. A ver, sigue este tono. No es ningún tono, es un sonido nada más. Es un ruido. ¿Ok? Y entonces dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Se acuerdan ustedes? El pastor Cayetano, o sea, es uno de los versículos favoritos de él. Y yo el otro día lo dijimos aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? No me acuerdo, creo que es Miqueas, Nahum, Habacuc, bueno. Ahorita se me acordé porque dice, ¿se acuerdan que Dios dijo? Vayan lejos a tocar, vayan lejos con su ruido, su ruidajo, ¿se acuerdan de ese versículo? No escucharé más su ruidajo. ¿Alguien se acuerda dónde está ese versículo? Creo que lo di cuando hablamos de los músicos, ¿verdad? Entonces, bueno, luego lo buscamos, pero, o sea que cuando no es en amor, viene a ser un ruidajo. Todo lo que hagas es un ruidajo. Ok, ya no lo busquen porque si no se van a perder. Okay. Luego les prometo que se los traigo el siguiente. Así hago yo, les debo y ya luego les traigo. Ok, entonces todo lo que nosotros hacemos en la vida del cuerpo es a través de los dones. Pero si en los dones no se usa el amor, no es el amor, entonces venimos a hacer ¿qué? Como címbalo que retiñe, un ruidajo nada más. Somos como los metales que hacen ruido, solo ruido y nada más. Por eso el Señor, ya no escucharé sus salmodias, el ruido de sus tamboriles, ¿verdad? Porque no lo hacen con amor. Entonces lo que Dios, cada cosa que hacemos si no es en amor, viene a ser nada más eso, sin sentido. Entonces el amor es un requisito para movernos en el cuerpo de Cristo. El amor es un requisito para movernos en el cuerpo de Cristo. Esto que estamos hablando es serio, hermano, porque en mi caso yo puedo funcionar como pastor y no tener amor. ¿Qué le parece a usted? Podemos estar aquí sirviendo al Señor, o podemos venir a la reunión y sin amor. Es lo que está diciendo ahí. No está diciendo que no eres cristiano, pero no es el amor, no hay amor. Amén. Yo puedo ser un predicador, usted puede ser un predicador y no tener amor. Podemos ser un evangelista y no tener amor. Leamos otra vez 1 Corintios 13 del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
Miren, hay gente que está llevando de comer a los que están en los hospitales, en las calles, y no son cristianos. ¿Qué le parece a usted que sí se puede hacer eso? Sin amor. Y aquí a veces, hermano, hay que llevarlo. Le dije, espérate porque vamos a ir. De hecho, hemos ido. Pero no queremos hacer algo que no sirve porque no es el amor. Porque para que sea en amor necesitamos madurez, crecimiento. Si no estamos creciendo en vida como cristianos, vamos a hacer siempre algo, hermano, para llamar la atención. O vamos a hacerlo sin amor. Ahorita te voy a llevar a un punto para que veas. Dice, aún el 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Yo me acuerdo de una hermana que decía, cuando estaba con el pastor Cayetano, ella decía, porque cuando usted lee Apocalipsis, los que entran al reino directamente son los mártires, ¿no? Y ella dice, que me maten para ir. Pero acuérdate lo que dice, y si no es amor, esos hermanos, esos mártires no lo hacían sin amor, ellos lo hacían en amor. A ver, a veces yo voy ahí y que se me cae ese poste y me muero, soy un mártir. No, tienes que saber algo, tiene que ser en amor. Mira, te voy a llevar Apocalipsis 2, 2 al 4. Apocalipsis 2, 2 al 4. Y mire lo que dice aquí, pues. Está hablando, le escribe a la iglesia en Éfeso. Dice el 2, yo conozco tus obras, o sea que Dios conoce lo que hacemos. Y tu arduo trabajo. Por eso me pega a mí, porque a veces me dicen, hermano, pobrecito de usted, porque va a Chimalpa y me decían el sábado me decía otro pastor a mí, no, pues es cansado eso, ¿no? Y yo me sentía, me quería hacer la víctima, no digo la víctima, ¿no? No, pobrecito de mí. Espérate, porque puedes estar trabajando arduamente, hacer mucho, pero fíjate lo que dice. Y que no puedes soportar a los malos, eres celoso con las cosas de Dios. Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Esta iglesia, o sea, no crean que era cualquier iglesia. Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Se puede sufrir sin amor. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es diferente por amor de mi nombre a hacerlo, a que sea el Señor en nosotros. Y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu mejor amor. Tu mejor amor. ¿Y qué dice? Es lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 13. Que podemos hacer todo eso, pero si no es con amor, nada sirve. Amén. Yo un día debatí con este punto porque, bueno, no lo hago con amor, pero de todas maneras lo estoy haciendo. Y tú, ahí fíjese cómo yo estaba peleando con el hermano, ¿verdad? Es que un día, hermano, si usted está limpiando y no lo hace con amor, no sirve. Y yo le contesté, pero sí, pues allá estoy haciendo algo, ¿no? Y tú, o sea, imagínense, ya está uno peleando, ¿no? Hermano, ahorita vamos a ir a la definición del amor. Entonces podemos evangelizar en las calles, dar de comer a los pobres y hacer muchas cosas, pero no tener amor. Eso sería algo lamentable, ¿no? Triste que cuando el Señor venga, ¿se acuerdan de Mateo 7, 23? Señor, Señor, no en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Y Él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya entendemos más ese versículo, porque no se hizo, sí es cierto que ahí no se hizo bajo la voluntad, pero la voluntad de Dios es el amor, pues. Amén. Entonces, hermanos, el amor no se le mide por nuestra acción, por lo que hacemos, sino por nuestra reacción. Amén. Por nuestra reacción. Hay una anécdota que contaban de un predicador, por eso les dije que podemos predicar sin amor.
Y yo le pido a Dios que no me pase eso, porque puedo no hacerlo. Dice que estaba el predicador hablando del amor, desarrolló, hermano, hermenéuticamente, con apologética y quién sabe qué tantas cosas, y habló una prédica bien hermoso, bien maravilloso, y dijo que el amor es esto y lo otro, ¿no? Ya terminó de predicar y se fue a sentarse ahí en la banca porque era un pastor invitado y toda la gente se quedó impactado, ¿no?, de lo que habló. Y ya regresaron los niñitos de la escuela dominical y ya ven cómo hacen cuando, ¿no?, cuando la maestra, no es la maestra Araceli, entran todos corriendo. En eso que pisan el pie del predicador y traía una uña enterrada ahí. Ay, hasta me dolió. No, se enojó el predicador y le dio una patada al niño, hasta allá lo botó llorando el niñito. ¿Qué cree usted que le quedó más a la gente? ¿La prédica que él dio o la patada que le dio al niño? ¿Se imagina? Entonces, no, una vez, el domingo les dije a ustedes que Dios me puso a prueba un día. No estaba predicando, les dije. Estaba en la casa del pastor Cayetano. Y llegó una señora ahí con su niñito. Le decía que ese niñito brincaba para allá y tiraba todo, hermano. Y uno de esos vueltas llegó y me dio uno aquí. Te lo traigo la marca aquí. No, hermano, cuando se da uno aquí, ¿no? ¿Cuántos han jugado fútbol y le dan uno aquí? O se pega, ay, hermano. Y ya no dije nada, pues. Y el pastor Cayetano dijo, no se preocupe, déjelo. O sea, a él no le dolió, ¿no? Pero a mí sí. No, ya después dijo, déjelo amarrado ahí porque sí duele, dijo. No, pero se dan cuenta, hermano, uno es probado, ¿no? No, o cuando salgo a manejar en la calle, viene otro y Señor Jesús, ¿no? O sea, tiene que ser en amor, el amor. O sea, por eso les decía que este hombre, ¿qué se le quedó más a la gente? ¿El amor que la prédica, la hermosa prédica que dio, o su reacción? ¿Qué puede uno hacer que si alguien pasa y pisa, qué va a hacer usted? Pues aguantar. Por amor venimos, ¿sí o no? Amor venimos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras acciones niegan todo lo que nosotros aparentemente hacemos con amor. En Romanos 12, ahí Pablo habla de los dones. Habla de la profecía, del servicio, de repartir, de todo lo que habla ahí. Pero en el versículo 9, él mete, después de los dones, él mete el versículo 9 y el 9 dice, el amor sea ¿qué? Sin fingimiento, se puede fingir. Que no dicen, hay un dicho, ¿no? Hacen chiste, ¿no? Creo que Juanito usa ese. Me da otro poquito, ¿cómo dice usted? Por poquito nos deja sin comer. Otro poquito, dice el que ofrece, ¿no? Otro poquito, y dice otro poquito nos deja sin comer, ¿verdad? O sea, ya le está echando, ¿no? Porque, ¿sí o no? También alguien una vez dijo, no van a querer más, sobró. No van a querer más, de todas maneras se va a echar a perder. O dijo, no van a querer, de todas maneras lo voy a tirar. Imagínense. ¿Es en amor eso? Aunque lo hacemos en chiste, en broma, pero ¿verdad que no queda? Por eso le dicen, por poquito nos deja sin comer, tampoco. ¿Verdad? Entonces, hermano, podemos fingir el amor. El amor, pero el amor es el camino excelente, dijíamos, ¿no? El amor es como un antibiótico espiritual. Si hay amor en una iglesia local, allí no hay necesidad de preocuparse por las enfermedades espirituales, porque el amor es la medicina para curar todas las enfermedades espirituales, porque es el camino más excelente.
Pedro, el apóstol San Pedro, en 1 de Pedro 4:8, 1 de Pedro 4:8, él dice, y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjense. Porque podemos ofender a nuestros hermanos, ya sea con nuestro hablar, con nuestra actitud. No vayan a creer ustedes que no ofendemos a los hermanos, los ofendemos. Y aún podemos tratarlos mal. Y aún yo, me ven ustedes aquí predicando, pero yo puedo hacer eso. Pero si yo reconozco mi falta, aún debo de tener amor para reconocer mi falta. Y por eso debo de pedir perdón. Porque hay quienes no reconocen. No es que yo no lo hice. A veces le dicen a uno, ¿me perdonas? ¿De qué te voy a perdonar? No hay nada, pero adentro está hirviendo de coraje. A mí cuando me dicen, hermano, ¿me perdonas? Sí, sí, te perdono. Y a veces me dicen, no lo vuelvo a hacer. No, lo vas a volver a hacer otra vez. Sí, porque el Señor dijo, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7, 70 veces 7. Y aún dice, si 7 veces viene el mismo día y te pide perdón, perdónale. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, una vez que nosotros tenemos amor, estamos capacitados para pedir perdón. Cada vez que la regamos, tenemos que pedir perdón y los hermanos están obligados a perdonarnos. No hay ningún pecado, no hay ninguna ofensa que no se perdone. En el mundo sí. En los mundanos dicen que te perdone Dios, pero yo no. Y otros se atreven a decir, ni perdón de Dios tienes, así dicen. Pero entre el cristiano, entre la iglesia cristiana, no hay algo que no se puede perdonar. Ahora, porque a veces me dicen, entonces hermano, pero no hablas mucho con el hermano, ¿verdad? Si no dices que perdonaste. Y yo quiero decirles algo porque ¿se acuerdan ustedes que el apóstol San Pablo y Bernabé tuvieron diferencias por Juan Marcos? Tuvieron una diferencia. Y dice que cada quien agarró su camino, pero al final se encontraron otra vez. Pero, o sea que, porque si no, por ejemplo, si luego dicen, estaba escuchando una prédica y decían, es que el consejo del pastor es de que la hermana aguante, aunque el esposo lo golpee. Porque la Biblia dice que tiene que perdonar. Sí, perdónalo, pero si te va a matar, mejor. ¿Sí o no? Es lo que dice la Biblia, la enseñanza, correcto. Sí. Entonces, tenemos, bueno, ya entraríamos en todo otro tema ahí, ¿no? Pero lo que estamos hablando del amor, pues, hacer todo en amor. Si vas a perdonar, debe ser en amor. Amén. Entonces, o sea que Dios te va a guiar lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? ¿Por qué te estamos obligados a perdonarnos unos a otros? Porque Cristo nos perdonó. Cristo nos perdonó. Entonces estamos hablando del capítulo 13 que habla del amor, que es el camino más excelente y es el camino para operar en la vida de la iglesia. Todo lo que hagamos debe ser en amor. En otras palabras, debe ser Dios en nosotros, debe ser Cristo en nosotros. Debemos de ocuparnos en la vida de la iglesia, pero si no alguien me dice, hermano, es que no lo hago porque no tengo amor todavía. No, tienes que empezar. Tenemos que empezar. No crean ustedes que cuando yo empecé, o ahorita no la estoy regando, no estoy fallando, la sigo fallando. Sigo ofendiendo a los hermanos, pero ya no es como cuando empecé. ¿De acuerdo? Cuando empecé aquí en el púlpito agarraba yo para ofender a los hermanos. Si me enteraba yo de algo que hacía el hermano, aprovechaba para darle duro. ¿Y cuál amor ahí, no? ¿Cuál misericordia? Pero ya fui aprendiendo, pues. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes dicen, hermano, es que entonces no hago nada si no es en amor. No, tienes que hacer algo. Tienes que ocuparte en el trabajo de la obra de Dios. Porque si no, tarde que temprano te vas a ir de la vida de la iglesia. El que no hace nada en la vida de la iglesia, un día se va a cansar, se va a aburrir.
No me acuerdo quién mandó una historia, una anécdota ahí. Yo vi en el internet de una hermana o de un joven que se quería ir de la iglesia. No sé si ustedes han leído esa. Y dijo, me voy a ir porque fulano es esto, mengano es esto, esta hermanita es bien chismosa, así, ¿no? Y el pastor le dijo, antes de que te vayas, agarra un vaso, llénalo de agua y date vuelta adentro de la iglesia donde están los hermanos. Y dice que empezó el joven, caminó, dio unas 5 vueltas y dice que ya cuando llegó con el pastor y le dijo, ya terminé. Bueno, mientras tú ibas caminando con tu vaso lleno de agua, viste a fulana pelearse, chismear, decir cosas, y dijo, no, no vi. Entonces la moraleja es de cuando tú estás haciendo algo en la vida de la iglesia, no te das cuenta de las cosas. Pero si solamente, y si no hacemos nada, nos damos cuenta de muchas cosas. Pero acuérdate que no es lo mismo estar en el partido, en el campo, que estar en las gradas. Yo decía, no, el pastor Cayetano no hace nada. No, no dije eso, pero a veces se piensa, ¿no? Y bueno, hice un drama, ¿no? Les dije a ustedes la otra vez. Uno piensa que Aarón nomás está sentado ahí. No, es un trabajo que él está haciendo. Es más, él ni se da cuenta quién está durmiendo. Yo soy el único que me doy cuenta de que estoy acá adelante. Pero hoy no, nadie está durmiendo. Nadie. Pero es que acá, y él ni se da cuenta, ¿no? Nomás se ríe cuando le digo que alguien me está escaneando. Que cierra uno los ojitos y les abre cuando duerme. Y nomás se ríe él, ¿no? Sí, se dio cuenta el otro día de Chuchito que estaba... no te creas, hermano. Es broma. Pero, cuando usted está haciendo algo, ni se da cuenta de lo que hacen los demás, porque está ocupado. Tenemos que ocuparnos, porque si no, nuestra vida espiritual va a fracasar. A mí me dicen, hermano, ya no voy a tocar en la alabanza. Y les he dicho, hermano, está bien, yo no te puse, yo no, tampoco te estoy quitando, pero te vas a enfriar. Te vas a enfriar. Hermano, ya no quiero hacer nada. Está bien, no podemos obligar a nadie. Pero sí les digo, les advierto, te vas a enfriar. Vas a fracasar en tu vida espiritual. Y también hemos dicho que Dios es tan bueno porque, por ejemplo, en mi caso, si yo no estuviera predicando, si no estuviera funcionando como pastor en esta iglesia, sería el hombre más descuidado. Creo que ni leería la Biblia, ni oraría, ni vendría a la reunión, vendría de vez en cuando. Pero por causa de que Él me puso a funcionar, y Él me dice, funciona, hazlo con amor. Amén. Entonces, hermanos, pero fíjense que en todo lo que estamos haciendo, debemos asegurarnos que todo lo que hacemos en la vida de la iglesia sea con amor. De lo contrario, nuestro trabajo, todo el trabajo que hagamos, no sirve. No sirve, o sea, no hay recompensa, pues. En otras palabras, no edifica. Es porque estamos hablando de la edificación del cuerpo de Cristo. Sigamos leyendo otra vez, 1 Corintios 12, del 2 al 3, porque no lo digo yo, sino aquí la palabra lo dice. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces Pablo habla de la importancia del amor, porque la forma correcta de practicar los dones es el amor. Dios quiere, hermano, tener un organismo que exprese su misma vida, y ese organismo que expresa su misma vida se llama el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que vernos como el cuerpo, tenemos que ver que somos miembros los unos de los otros, nos debemos unos a otros, nos necesitamos unos a otros. Amén. Entonces, no debe haber otro objetivo en la vida de la iglesia ni otra meta. La meta debe ser expresar a Cristo, que todo lo que hagamos sea Dios expresando a través de eso.
Recuerden, los dones no es para nuestro provecho personal. Por eso Pablo insiste y nos dice que los dones son para edificar el cuerpo de Cristo. Pero dice que el amor es el camino más excelente. El amor es el ingrediente correcto para aplicar los dones y ejercitarlos. Y aún en amor se puede hacer crecer esos dones. Amén. 1 Corintios 13, 4 al 7. Vamos rápido para terminar. 1 Corintios 13, 4 al 7 dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia. Vean bien, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es una definición del amor. El amor no es nada terrenal. Este amor que estábamos hablando es celestial. El amor, ¿por qué es celestial? Porque es una persona. Dice 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. No es nada terrenal. ¿Qué hacen? Dice el Señor, ¿qué hacen de más? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué hacen de más cómo dice? ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y un mundano? Si el mundano dice, amo a los que me aman, amo a los que me caen bien, amo a los que me hacen un bien, es lo que dice el publicano, dice. Nosotros, dice, en cambio, ustedes tienen que amar aún a sus enemigos, ¿verdad? Entonces es algo celestial, pues. Y aquí en los versículos del 4 al 7 de 1 de Corintios, son 15 ingredientes de este amor. 15 ingredientes. Si nosotros expresamos estos 15 ingredientes, estamos en el camino más excelente. Se dan cuenta que la iglesia en Éfeso sufrían, pero no tenían lo demás. Se necesitan esas 15. ¿Y cómo podemos obtener esas 15? Es tomando a Cristo. Es tomando a Dios todo el tiempo. Que sea Cristo, que sea Cristo, que sea Dios. En este amor nosotros no necesitamos fingir ni no necesitamos actuar. No se trata de improvisar nuestra manera de ser, porque podemos ser muy tiernos con unos y con otros no. Podemos ser muy tiernos, muy amables, muy amorosos con otras personas, pero en casa ser otra persona. ¿Verdad? Por eso dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de tu casa. O sea, hermano, para reunir estos 15 requisitos, es tomando a Cristo. Es tomando a Cristo. Pero fíjense que no tenemos que orar diciendo, Señor, dame amor. Porque la Biblia dice que el amor de Dios ya ha sido derramado sobre nuestros corazones. Solamente que usemos el órgano correcto, que es nuestro espíritu. Y ahí está el amor. ¿Quieres amar? Ejercita tu espíritu. Ahí está lo celestial. Ahí está Dios. Queremos hacerlo con amor, es solamente volviendo a nuestra fuente. Volviendo a la fuente. Tenemos que decir al Señor, sé tú mi amor en esto. ¿Quieres ayudar a alguien? Dile al Señor, sé tu amor aquí. ¿Verdad? Porque si no es el amor, entonces vamos a pensar que somos nosotros. Entonces no sirve. Dice 1 de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea, el amor necesita ser perfeccionado en nosotros porque ya lo tenemos. No es algo que va a venir. No tenemos que, dame amor, porque Él es amor y lo tenemos. Es que ese amor sea perfeccionado. Es permitir que ese amor invada nuestra alma, nuestro intelecto, sentimiento y voluntad. Amén. Carecer de esta clase, de esta vida, porque es una vida. Es la vida de Dios en nosotros. Carecer de esta vida nos trae toda clase de problemas. Entonces estamos hablando del amor, pero no es para que fluya como sentimiento.
¿Cómo es eso? El amor no debe fluir a través de nosotros como un sentimiento natural. El amor es una persona, debe ser Cristo. El amor debe fluir a través de nosotros con la vida de Cristo. Debe ser eso, hermanos. Porque en el asunto del amor no debemos usar nuestra alma, es decir, tu razonamiento. Porque nosotros razonamos y usamos nuestro sentimiento para decir que una persona merece nuestro amor. Porque cuando nos hace algo, ¿qué hacemos? Se pierde ese amor. Lo que viene es, empiezas a odiar, a tener resentimiento con esa persona. Por eso tu amor no debe ser, en ahí no tienes que usar tu sentimiento primeramente, sino que tienes que ir a tu espíritu, porque ese amor que Dios da es un amor incomprensible. Que la lógica humana dice, ¿cómo? Si dice él que porque de tal manera amó Dios al mundo, pero ese mundo era un mundo malvado, un mundo lleno de pecado, de muerte, sin embargo él amó. ¿Sí o no? Ese es el amor de Dios. Si nosotros entendemos eso, hermano, entonces cualquier cosa que pase podemos, sí, te sigo amando. Te sigo amando. Pero si es nuestro sentimiento, si es el amor que viene de nuestro sentimiento, nuestro amor carnal, natural, cuando me hacen algo, ya no los amo. Se acaba ese amor porque es terrenal. Amén. El Señor nos amó. No merecíamos su amor. Pero la Biblia dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por un favor merecido, eres salvo. Somos salvos. Amén. Por eso el 1 Corintios 13, 8 dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor del capítulo 13 de 1 Corintios no es un amor de sentimiento. Porque el amor con sentimiento pronto se acaba. Por eso él dice, el amor nunca deja de ser. El versículo 13 también dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces hay tres cosas que pertenecen a Dios, pero una es mayor que las otras dos, es el amor. Ya entendimos que la fe es una persona, es Cristo en nosotros, porque Pablo dice, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Por tanto, tenemos la fe. También a nosotros nos ha sido dado Cristo como fe, pero también nos ha dado a nosotros la esperanza. Por eso también dice Pablo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea que hay esperanza de que un día nos van a resucitar. Esas cosas las tenemos fe y tenemos esperanza. Pero también dice que nos dio algo mayor, es el amor. ¿Por qué dice que el amor es mayor? Porque el amor es eterno. La fe se utiliza en ese tiempo para ver lo invisible. Pero dice Pablo que un día vamos a poder contemplarlo y se acaba la fe. Ya no vas a necesitar la fe porque vas a ver todo. Ahorita necesitas fe porque no ves. Pero va a llegar un momento, por eso dice que la fe se acaba. ¿No? O se va a terminar en cierta manera porque ya no necesitamos fe, porque ya vamos a estar en la esfera espiritual. Amén. La esperanza también un día va a terminar porque es cuando Cristo se forme totalmente en nosotros y cuando Él venga en su venida, nosotros somos resucitados, ya no hay esperanza porque ya se cumplió. Pero el amor es eterno. Por eso en Jeremías dice que con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. O sea que el amor, hermano, es lo excelente, pues. Es lo máximo. Es el mayor de todas las cosas. Si nosotros, este amor se perfecciona en nosotros, hermano, tendríamos una vida de iglesia gloriosa, donde Cristo es expresado. Y allá vamos, pues. Por eso tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que meternos en el cuerpo y siempre teniendo en cuenta que debe ser el amor. Amén. Pónganse de pie, por favor. El amor no es
en el sentimiento, porque si es en el sentimiento, es temporal, se acaba. Pero en cambio el amor de Dios, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que pase, pero si tenemos el amor de Dios, dice que cubre multitud de pecados. Amén. Podemos perdonar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos traes esta palabra, Señor. Perdónanos, Padre, porque nosotros, Señor, muchas veces actuamos en nuestro amor, pero este amor de nosotros es un amor condicional. Es un amor que pone condiciones. Pero tú nos amas, porque eres rico en misericordia. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, tu vida diste por nosotros. Nos salvaste, Señor. Queremos ser como tú, queremos expresar ese amor. Danos de ti más. Perfecciona tu amor en nosotros. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta enseñanza que nos das, pero más que enseñanza, vemos que es un alimento espiritual. Porque venimos al mejor restaurante. Venimos, Señor, que es tu iglesia local en este lugar. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.